El día de hoy vamos a trabajar el tema de soluciones o disoluciones. Ambos términos se pueden encontrar en los libros de texto para que sepan que son equivalentes. ¿Qué es una solución o una disolución? Es simplemente una mezcla homogénea en donde pueden haber dos o más sustancias. La condición que se debe cumplir es que al estas dos sustancias mezclarse se genera una sola fase homogénea. Recordemos que las mezclas homogéneas son aquellas en donde no podemos diferenciar o distinguir los componentes a simple vista. Cuando se generan estas mezclas, entonces las sustancias que están involucradas modifican o pierden sus propiedades individuales, pero la identidad química que cada una tiene se mantiene. Por ejemplo, supongamos que mezclo sal con agua. La sal se disuelve fácilmente en el agua, entonces tenemos una mezcla homogénea. La sal que era inicialmente sólida deja de tener ese carácter sólido y ya se encuentra disuelta, entonces esa propiedad, digamos, de ser una sustancia sólida ya desaparece, queda disuelta en el agua, pero podríamos, bajo ciertas, digamos, técnicas de separación, volver a obtener las diferentes partes de la mezcla. Usualmente la separación de las mezclas o de las soluciones o disoluciones requiere procesos como la destilación. Si recuerdan, la destilación se vale de las diferencias de puntos de ebullición entre los que están en la mezcla. La cristalización, que es cuando evaporamos el líquido para dejar el sólido, y otra que se llama la cromatografía. Por técnicas como el tamizado o el usar un imán como usamos en el primer laboratorio, no podríamos separar este tipo de mezclas, porque esas sirven es cuando tenemos mezclas heterogéneas. Bueno, vamos a ver quiénes son los que componen una mezcla o una disolución. Básicamente se trata de dos partes, una la llamamos el soluto y la otra la llamamos el solvente. La diferencia entre los dos básicamente va a estar dada simplemente por quién está en mayor o en menor proporción. Cuando uno mezcla dos sustancias o más, siempre va a haber una de ellas que queda en mayor proporción. Esa que está en mayor proporción la llamamos el solvente. La que está en menor proporción, que puede ser una o varias, es la que vamos a llamar el soluto. Yo puedo, por ejemplo, en el agua disolver sal y azúcar. Ambas sustancias podrían fácilmente ser disueltas en el agua, pero el agua sería el solvente y el azúcar y la sal serían los solutos. Pueden haber uno, dos o más solutos dentro de un mismo solvente. Para ver si esta definición de soluto y solvente queda clara, vamos a hacer un ejercicio, y es en este tipo de mezclas establecer quién es el solvente y quién es el soluto. Es muy importante aclarar que para nosotros en nuestro trabajo futuro, dentro de este tema de soluciones y disoluciones, en su mayoría, si no todo el tiempo, vamos a estar centrados en el estado líquido. Es decir, nuestras mezclas van a ser líquidas, pero por definición yo también puedo tener una solución sólida o una solución gaseosa. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Miremos, por ejemplo, este primero que dice agua con gas o una gaseosa. Pensemos en una gaseosa muy simple que sea lo que llamamos la Bretaña o agua con gas. No le vamos a agregar azúcar ni colorantes, sino simplemente pensemos en esa agua con gas. Hay que establecer quién es el solvente y quién es el soluto. Recordemos que el solvente y el soluto están dados por quien está en mayor proporción. El solvente en una sustancia de agua con gas sería el agua, porque es el que está en mayor proporción. En este caso el soluto sería el gas. Suele ser casi siempre CO2, dióxido de carbono.
disuelto en el agua. Y cuando ustedes ven la gaseosa en el estante o el agua con gas ya puesta en el supermercado, uno no ve el gas disuelto en el agua, uno ve una única fase totalmente homogénea, líquida, pero si agitamos, entonces vamos a empezar a ver esas burbujas de gas saliendo del líquido. En este caso entonces tenemos un soluto gaseoso dentro de un solvente líquido. Miremos el otro ejemplo que está aquí, que se trata del aire. Ya que vimos los gases, sabemos que el aire es simplemente el resultado de una mezcla homogénea de varias sustancias, en su mayoría compuestas por nitrógeno y oxígeno. Si recuerdan, el que está en mayor proporción es el nitrógeno, que es alrededor del 78%, y el que está en menor proporción podría ser el oxígeno O2, que está en un 21%. Pero además del oxígeno hay otras cosas en el aire. Alguien podría decir, no solo es el oxígeno, hay CO2, hay metano, hay todos esos gases de invernadero resultantes de la contaminación, hay también algunos gases nobles. Entonces tengo varios solutos, todos ellos gaseosos, dentro de un solvente que en el caso del aire sería el nitrógeno, simplemente por tener una mayor proporción respecto a los demás. Vamos ahora a hablar del bronce. El bronce es una sustancia que se empleaba hace mucho tiempo cuando se estaba manipulando todos los metales por el hombre para construir algunas de las herramientas. El estaño se mezclaba con el cobre y se lograba esta aleación. La base, o el que está en mayor proporción, es el cobre, y el que está en menor proporción es el estaño. Entonces podríamos decir que el bronce es una mezcla en estado sólido, donde hay un solvente y hay un soluto, ambos sólidos. Miren que ya hemos visto combinación de gas con líquido, de gas con gas, de sólido con sólido, todas esas cosas se pueden dar. Finalmente acá el ejemplo que tenemos es el del agua del mar, en donde evidentemente el solvente sería el agua y los solutos son todas aquellas cosas que están en el mar. Está la sal, pero esa no es la única, hay muchas otras sales disueltas, que principalmente sí es el cloruro de sodio, pero hay otras cosas disueltas dentro del mar. Tendríamos solutos sólidos y un solvente líquido. Eso en cuanto a la definición de soluto y de solvente, para aclarar muy bien quién es el que está en mayor y en menor proporción. Resulta que en una solución, ¿qué tanto soluto puede recibir un solvente o disolver? Es dependiente de varias cosas. Una de las cosas de las que depende es qué tan afines son esas dos sustancias. Para todos creo que es fácil imaginar que si yo quiero disolver sal en agua o azúcar en agua, es muchísimo más fácil disolver la sal, sobre todo cuando el agua está fría. Disolver el azúcar, una cantidad grande de azúcar en agua, no suele ser tarea fácil a mano. Para eso a veces utilizamos la licuadora, pero siempre es más fácil de disolver la sal. Entonces, ¿qué tan afines son esas dos sustancias? Es importante a la hora de cuánto soluto puedo tener yo disuelto en un solvente. También es algo muy importante la temperatura. No es lo mismo disolverle el azúcar al tinto cuando está caliente que cuando está muy frío. Es muchísimo más fácil disolverlo en el agua caliente. ¿Por qué? Porque la temperatura, a medida que aumenta la solubilidad de los solutos. Entonces, siempre que hablamos de solubilidad, debemos tener en cuenta esa temperatura, y cuando vean tablas de solubilidad de diferentes sustancias, van a ver que suelen estar acompañadas de la temperatura ambiente o a la temperatura a la cual se está haciendo referencia el valor entregado. Las soluciones se clasifican en varias categorías. Existen soluciones diluidas,
soluciones concentradas, soluciones saturadas y soluciones sobresaturadas. Vamos a explicar qué significa cada una de esas clasificaciones, aunque a simple vista y con el nombre es fácil de comprenderlo. Una solución diluida es aquella en donde yo tengo mucho solvente y un poquito de soluto. Imaginemos que tenemos 1 litro de agua y le echo una cucharadita de sal. Tendría una solución, pero tiene muy poquitico soluto. Una solución concentrada es aquella en donde ya hay mucho soluto, pero a pesar de que hay mucho, si yo le echo otro poquito más, mi solvente o mi solución lo podría recibir. Entonces pensemos en ese mismo litro de agua, yo ya no le voy a echar una cucharadita de sal, sino pensemos que le echamos 20 cucharaditas de sal. Y uno dice, uy, sí, eso es demasiado, eso va a quedar muy salado, pero probablemente pueda recibir las 20 cucharadas o las 10 cucharadas de sal y todavía pueda con más. Esa sería una solución concentrada. Luego viene lo que se llama una solución saturada. La solución saturada, como dice aquí, ya el solvente no puede recibir absolutamente nada más de soluto, está lleno. Si yo echo otro granito de sal en ese litro, en esa jarra de agua, ese granito de sal no se va a disolver. Por mucho que yo revuelva y revuelva y revuelva y revuelva y haga fuerza, el granito de sal que eché de más se va para el fondo y no se disuelve. En ese punto se supone que la solución se encuentra totalmente saturada, ya no puede recibir más soluto. ¿Qué pasa? Si yo incremento la temperatura del agua que está en esa jarra y la caliento, probablemente entonces sí me reciba el granito de sal y me reciba otro poquito, porque como dijimos ahora, la solubilidad incrementa con la temperatura. Pero si no aumento la temperatura y ya esa solución no recibe nada más de soluto, es porque se encuentra saturada. Finalmente hablamos de una solución sobresaturada cuando ya no solamente la solución ya no puede recibir más, sino que yo ya veo granitos de sal en el fondo del recipiente. Es decir, hay tanta sal ahí que hay parte que ya no logro disolver y se precipitó en el fondo. En ese punto hablamos de una solución que ya se pasó de saturación. La que está saturada es aquella que ya no puede recibir más, pero no hay granitos en el fondo. Está en ese punto exacto donde ya no puede recibir ni un granito más. En la sobresaturada, el líquido está totalmente saturado, pero además hay soluto allá en el fondo de ese recipiente. Esas son las 4 clasificaciones para las soluciones. Aquí hay un ejemplo donde podemos tener una idea de cómo es esa solubilidad. Para la sal, el NaCl que usamos todos los días en la casa, la solubilidad en el agua es de 36 gramos. Yo creo que ustedes pueden hacerse una idea de qué es 36 gramos, porque todos trabajamos, así haya sido poco, en el laboratorio con la balanza analítica, y ustedes en varias ocasiones pudieron hacer pesos de alrededor de 1 gramo. Entonces 36 gramos es algo que intuitivamente se pueden imaginar. Esos 36 gramos de agua son capaces de ser disueltos en 100 mililitros. 100 mililitros es la 10ª parte de 1 litro. Es como si ustedes pensaran en 1 litro, lo separan en 10 pedazos. Uno de esos 10 pedazos puede recibir 36 gramos de sal. Es demasiado alta la solubilidad de la sal en el agua. Y esto es solamente a 20 grados centígrados. Si la temperatura se incrementa, probablemente este 36 pueda ser mucho más alto. Ahora, ¿por qué es tan buena la solubilidad de la sal en el agua? Ustedes ya saben que la sal es un compuesto iónico que cuando se disuelve en agua se separa en un sodio positivo y en un cloro negativo, y la interacción de los iones con una sustancia polar o un dipolo como lo es el agua es muy buena. Esa buena interacción o esa fuerza intermolecular que se genera es la que permite que tenga una alta solubilidad. Vamos a hablar de las diferentes unidades de concentración de ese soluto en la solución o en el solvente. Las unidades de concentración básicamente vamos a ver que las podemos resumir en unas 6 o 7 categorías.
¿Qué es lo que me representa una unidad de concentración? La unidad de concentración nos da una idea de cuánto soluto tiene una solución. Recuerden que para nosotros, por preferencia, vamos a trabajar y van a ver que en su mayoría se trata de soluciones líquidas. Y cuando no nos digan absolutamente nada de quién es el solvente, no se haga mención específica, ustedes siempre van a asumir que el solvente es agua. Si les dicen, no, el solvente es alcohol o el solvente es glicerina, pues eso ya es otra historia. Pero cuando el ejercicio o el problema que vayan a trabajar no mencione ningún solvente, simplemente hable de una solución y tiene tanto soluto, pero no digan quién es el solvente, vamos a asumir siempre que se trata del agua en esos casos. Las unidades de concentración son propiedades intensivas. ¿Qué quiere decir las propiedades intensivas? Eso lo vimos al comienzo y significa que no dependen del tamaño. Es decir, no importa si la solución es 1 litro, 100 litros o 20 mililitros, la concentración del soluto en ese espacio, en ese volumen, es independiente del tamaño, es la misma. Y quiero que se imaginen una cerveza. Hay cervezas de tamaño normal, cuando uno va y sale hay litros de cerveza, hay jarras de cerveza, hay jirafas, existen un montón de formas de nombrarlo. El contenido de alcohol en una cerveza obviamente varía entre las diferentes marcas, pero en una misma cerveza hay cierto contenido de alcohol, ¿sí? Vamos a suponer que nos dicen 4%, volumen, y así es como está representado en los licores la concentración de alcohol, 4% volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo partiera esa cerveza en 100 pedazos, 4 pedacitos son de alcohol y los otros pues son otro montón de cosas con las que se hace la cerveza. Esta concentración del alcohol en la cerveza no importa si es la cerveza chiquita o la grande o la jirafa. Obviamente, si yo me tomo una cerveza gigante, estoy tomando más alcohol. Pero lo que quiero decir es que la concentración sigue siendo el 4%. 4 de 100 partes son de alcohol. Entonces son propiedades intensivas que no dependen del tamaño. Hay algo antes de empezar a hablar de esas unidades de concentración que quiero que tengan en cuenta para cuando tengan que hacer algunos cálculos, y es lo siguiente. Cuando trabajamos solutos líquidos, ¿qué es un soluto líquido? Que es decir, que dentro de mi solución, que por preferencia va a ser líquida, ya les había dicho, el soluto o el que está en menor proporción también es líquido. Un ejemplo es cuando usted revuelve agua con alcohol. El volumen total de la solución va a ser el volumen de ese alcohol más el volumen del agua. Es decir, cuando tenemos solutos líquidos, dentro del volumen total, tenemos que tener en cuenta tanto el volumen del soluto, porque como es líquido aporta volumen, y el del solvente, obviamente. Entonces debemos sumar ambos volúmenes para tener un volumen total. En cambio, cuando uno tiene solutos sólidos, es decir, por ejemplo, la cucharadita de sal en la jarra de agua, normalmente ese soluto sólido no afecta considerablemente el volumen de la solución. Si usted le echa una cucharada o 2 cucharadas de sal a 1 litro de agua, van a ver que ese litro de agua no cambia casi nada su volumen. Es decir, yo puedo asumir que el volumen total de la solución es el mismo volumen del agua o del solvente que yo tenía. No tengo que sumar volumen del sólido y volumen del líquido. Vamos a despreciar el volumen del soluto. Entonces, solutos líquidos, el volumen del soluto cuenta para el volumen total. Solutos sólidos, el volumen del soluto no lo voy a tener en cuenta, lo voy a despreciar. Ahora, para todos los casos, sea soluto líquido o soluto sólido, tenemos que tener en cuenta que la masa o el peso de la solución está formado por el peso del soluto más el peso del solvente. Así el soluto sea líquido o el soluto sea sólido, tiene masa y la tengo que tener en cuenta. Yo puedo aquí en este caso despreciar su volumen,
pero no puedo despreciar su masa. Si yo le eché 100 gramos de agua, 100 gramos de sal a 1 litro de agua, yo tengo que tener en cuenta esos 100 gramos de sal al hallar el peso final de la solución, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta para cuando hagan los diferentes problemas, cuando no sea muy específico, si se tienen o no se tienen en cuenta los volúmenes. Eso es bueno tenerlo claro. Ahora sí, vamos a ver las diferentes unidades de concentración y vamos a tratar de ir haciendo ejemplos para que vaya quedando claro cómo se trabaja con ellas. Pasar de una unidad de concentración a otra es básicamente hacer un factor de conversión, y esto es algo que trabajó desde el comienzo y se fue muy enfático en que hasta el final del semestre los factores de conversión iban a ser útiles y se iban a trabajar con ellos. La primera unidad de concentración que vamos a hablar se llama gramos por litro. Cuando entonces vean gramos por litro para una solución, está haciendo referencia arriba a los gramos del soluto y abajo a 1 litro de solución. Es muy importante para esta unidad que no vayan a confundirla con la densidad, porque a veces suelen confundirla, porque si ven es una relación de masa a volumen, pero aunque sea masa relacionado con volumen, si ustedes miran la definición, no es densidad. Aquí arriba solo va la masa del soluto, abajo va el volumen de toda la solución. La densidad, por definición, es masa sobre volumen, pero es la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Si quisiéramos hallar la densidad de una solución, necesitaríamos arriba la masa de toda la solución y abajo el volumen de toda la solución. Aquí en cambio solo se está hablando de la masa del soluto en el numerador. Entonces ojo con eso, no confundamos la unidad de gramos por litro en concentración con una densidad, porque no tienen nada que ver. El ejemplo que traigo es el ejemplo del azúcar en una Coca-Cola. Entonces nos dice el enunciado: la Coca-Cola posee 11 gramos de hidratos de carbono, es otra forma de llamar al azúcar. Esta es la fórmula química C12H22O11. De este azúcar hay 11 gramos en cada 100 mililitros de Coca-Cola. Y probablemente la concentración no sea muy diferente para las otras gaseosas existentes en el mercado. Lo que se pide es halle la concentración en gramos por litro. Nos están dando la masa del azúcar en 100 mililitros de solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente: hay 11 gramos de azúcar. No lo voy a escribir con la fórmula química, sino que voy a decir azúcar. Esos 11 gramos están contenidos en ¿cuánto? En 100 mililitros de solución, es decir, en 100 mililitros de Coca-Cola. Si ustedes miran, la unidad de concentración que yo quiero es gramos arriba y litro abajo. Y yo aquí, como lo tengo gramos arriba y mililitro abajo. Es necesario entonces convertir estos mililitros a litros. Recuerden que 1000 mililitros equivalen a 1 litro y este es un factor de conversión que va a ser muy útil y me va a permitir que se cancelen los mililitros y me quede la unidad de litro, que es la que yo deseo. Entonces vamos a decir 11 por 1000 dividido 100. Podríamos decir que estos dos ceros del 100 los cancelo con dos ceros del 1000, o usar la calculadora, eso ya queda a discreción de cada uno. Y efectivamente son 110 gramos de azúcar, que es el soluto, en 1 litro de Coca-Cola o de gaseosa. Esta es la concentración, ¿cierto? 110 gramos por litro. Les decimos 110 gramos por litro. Si ustedes lo piensan, es bastante. Ahora bien, también por acá había una pregunta que decía: ¿cuántos gramos habrá en una botella de 3 litros? Si en 1 litro hay 110 gramos, la botella de 3 litros pues tendrá el triple, ¿cierto? Entonces en la de 3 litros habrán 330 gramos de azúcar. Eso es demasiado.
la botella de 3 litros va a contener más de un cuarto del kilo o más de media libra de azúcar. Y si lo piensan, es una concentración supremamente alta. Entonces ya con eso logramos pasar. Esta sigue siendo la misma cantidad de azúcar en la misma Coca-Cola, simplemente lo estoy pasando a otra unidad diferente, a gramos por litro. La segunda unidad que vamos a trabajar se llama la molaridad. Se suele expresar con una M mayúscula y ya es familiar para ustedes porque en el laboratorio de estequiometría, cuando se mezcló ácido clorhídrico con NaOH, si recuerdan, esas dos soluciones estaban en una concentración 2 molar. Y hicimos como una pequeña introducción anteriormente a qué significaba. Pero entonces ahora ya sí, más en propiedad, la molaridad representada con una M mayúscula es equivalente a las moles de soluto que hay en un litro de solución. Entonces vamos a tomar este mismo dato de la Coca-Cola. Ya sabemos que hay 110 gramos en un litro y vamos a hallar la molaridad del azúcar en la Coca-Cola. Como yo quiero molaridad del azúcar en la Coca-Cola, necesito moles de azúcar arriba en un litro de Coca-Cola, ¿cierto? Observemos, este era gramos por litro. Acá necesito moles por litro. ¿Qué hay que hacer? Muy fácil, pasar los gramos a moles. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nos dieron la fórmula química de ese azúcar en la Coca-Cola, entonces es bastante sencillo de proceder en este caso. Vamos a hacer el cálculo de la siguiente manera. Voy a partir, ya sé que hay 110 gramos de azúcar en un litro. Voy aquí a tratar de cancelar. O si desean, aquí sí, en vez de escribir azúcar, podemos escribir la fórmula química que es C12H22O11. Y debemos averiguar el peso molecular de ese compuesto. ¿Cuánto pesa el C12H22O11 para poder determinar cuál es ese peso? Voy a ver si lo tengo por acá para poderlo realizar, y si no, para calcularlo tengo que es 342 gramos por mol, es decir, el C12H22O11, cuando uno hace la suma de 12 veces el carbono, que pesa 12, más 22 veces el hidrógeno, que pesa 1, más 11 veces 16, que pesa el oxígeno, da 342 gramos por mol. Para el factor de conversión yo quiero cancelar gramos, entonces los 342 gramos van abajo, es una mol arriba, cancelamos, y al hacer la operación, esto de acá nos da 0,32 molar. Es lo que yo tengo acá. Entonces, la concentración molar del azúcar en la Coca-Cola es esta. Esta es en gramos por litro, esta es en moles por litro. Recuerden, no estamos cambiando, es la misma azúcar en la misma Coca-Cola, solo que estamos cambiando de unidades de representar esa concentración. Y como dijimos anteriormente, es una propiedad intensiva que no depende del tamaño. Entonces hay 0,32 moles de azúcar por cada litro de Coca-Cola. Eso es lo que quiere decir la molaridad. La siguiente unidad de concentración que vamos a trabajar se llama el porcentaje en peso o porcentaje en masa. Se pueden encontrar con ambos nombres. Porcentaje en peso es igual
Simplemente asociamos el peso del soluto comparado con el peso de toda la solución y como es un porcentaje debemos multiplicar por 100. Siempre que hallemos porcentaje en peso o masa y nos pidan cambiar a otra unidad, necesitamos conocer la densidad de la solución. Densidad, recuerden, masa de la solución sobre el volumen de la solución. Este dato lo necesito para poder hacer cambios de unidades. Si no tengo este dato no voy a poderlos realizar. Acá vamos a trabajar con la misma azúcar en la Coca-Cola para que ustedes entiendan cómo así qué es lo que está diciendo la profe. Dice, hallar el porcentaje en peso de azúcar en la Coca-Cola si su densidad es 1,05 gramos por mililitro. Recordemos que la densidad del agua, sobre todo el agua pura destilada, es alrededor de 1 gramo por mililitro. Este numerito está ligeramente por encima de 1, porque obviamente en la Coca-Cola, en el mismo volumen, yo además del agua sola, pues tengo el colorante, el azúcar, el saborizante. Entonces todas esas sustancias hacen que la densidad sea un poco más alta que la del agua pura o sola. Entonces necesitamos, para hallar el porcentaje en peso, necesito el peso del soluto. Si recuerdan, ahorita habíamos dicho que había 110 gramos por cada litro. Esto era de azúcar, ¿cierto? Esa fue la primera conversión que encontramos. En gramos por litro había 110 gramos de azúcar en 1 litro de Coca-Cola. Yo quiero ahora peso del soluto. Yo ya tengo arriba 110 gramos de azúcar, es decir, ya está el peso del soluto, porque el azúcar es el soluto. Abajo, peso de la solución. Necesito saber este litro de Coca-Cola cuánto pesa, porque lo tengo es en volumen. Recuerden que las unidades de volumen y las unidades de masa, yo no puedo convertir la masa en volumen. Simplemente que nos vamos a valer de esta densidad de la Coca-Cola, en donde nos relacionan la masa de la Coca-Cola con el volumen de la Coca-Cola, y eso es lo que vamos a usar en el denominador para convertir este litro de Coca-Cola, pasarlo a masa, ¿sí? Es decir, vamos a decir 1 mililitro de Coca-Cola pesa 1,05 gramos. Entonces 1 litro, ¿cuánto pesará? Ese es básicamente, es también un factor de conversión. En el numerador no hay que hacer nada porque ya tengo el soluto en gramos, y miren que en el porcentaje en peso necesito la masa del soluto y ya está lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, hay 110 gramos de azúcar en 1 litro, ¿cierto? De Coca-Cola. Pero para la Coca-Cola vamos a valernos de la densidad para decir que 1 mililitro de Coca-Cola pesa 1,05 gramos, porque esa es la densidad de la Coca-Cola. Yo no puedo cancelar mililitro con litro, necesito hacer otro factor de conversión aquí, que es que 1000 mililitros es lo mismo que 1 litro. Para poder decir aquí ahora gramo con gramo, ¿cierto? Litro con litro, mililitro con mililitro, y en este caso ya tendría arriba la masa del soluto, abajo la masa de la solución, y simplemente habría que multiplicar por 100 para sacar el porcentaje en peso. Algunas personas este procedimiento de factores de conversión las confunde un poco y les parece más sencilla la siguiente explicación, entonces la voy a realizar de la siguiente forma por si se les facilita más. Vamos a decir densidad. Recuerden que es masa sobre volumen, ¿cierto? Para la Coca-Cola nos dijeron que es 1,05 gramos por cada mililitro. Aquí está, 1,05 gramos por mililitro. Estoy escribiendo la densidad. Recuerden que eso es masa sobre volumen, ¿cierto? Yo para esa Coca-Cola tengo el volumen,
Estoy diciendo que hay 110 gramos de azúcar en 1 litro de Coca-Cola. Esto no es Coca-Cola, esto es el azúcar. Es 1 litro de Coca-Cola. Entonces tengo el volumen de la Coca-Cola, tengo la densidad de la Coca-Cola. Puedo hallar la masa de ese litro de Coca-Cola. Entonces decimos 1,05 gramos por mililitro por el volumen será igual a la masa, que es la que queremos averiguar. Cuando hacemos ese cálculo decimos que es 1,05 gramos por mililitro. Recuerden que la masa de la que estamos hablando es de 1 litro de Coca-Cola, que es lo mismo que decir 1000 mililitros de Coca-Cola, para que las unidades se puedan cancelar de una vez. Entonces estamos hablando de una masa de 1050 gramos de Coca-Cola. Es decir, ese litro de Coca-Cola pesa 1050 gramos. ¿Cómo logré obtenerlo? Porque tenía la densidad de la Coca-Cola. Y como sé 1 mililitro cuánto pesa, puedo saber 1 litro cuánto pesa. 1000 veces más, ¿cierto? Entonces pesa 1050 gramos. Ahora, el porcentaje en peso aplicando la fórmula es masa del soluto. Recuerden, hay 110 gramos de azúcar. Masa de la solución completa, 1050 gramos de Coca-Cola. Los gramos se cancelan con los gramos, ¿cierto? Y simplemente cuando hacemos eso, bueno, nos falta multiplicar por el 100, ¿cierto? Porque es un porcentaje. Cuando ustedes hagan ese cálculo, entonces van a llegar, acá tengo que es 10,48%. 10,48%. ¿Qué quiere decir ese número? Que del 100%, estamos hablando en masa, de todo el peso de la Coca-Cola, si yo la partiera en 10 pedazos, o en 100 pedazos mejor, 10,5 solo serían de azúcar. El 10,5% del peso de la Coca-Cola está debido solamente al azúcar que contiene. Es otra unidad diferente para representar la cantidad de azúcar en la Coca-Cola, ¿sí? Vamos ahora a referirnos a otra unidad de concentración que se llama partes por millón. Las partes por millón se representan también abreviándose como ppm. Es una unidad de concentración que no es muy común, sino cuando hay concentraciones sumamente pequeñas, y hace referencia al peso de un soluto comparado con el peso del solvente. Miren que tiene una diferencia con la anterior. Para devolverme un poco. En el porcentaje en peso, arriba iba el peso del soluto y abajo el peso de toda la solución. En el partes por millón, arriba va el peso del soluto, pero abajo no es el peso de la solución, sino solo el peso del solvente. Y va multiplicado por 10 a la 6, que es lo mismo que 1 millón, un 1 con 6 ceros a la derecha. ¿Dónde se suele utilizar las partes por millón? Por ejemplo, en minería es bastante común hablar de las partes por millón que hay de oro en una roca o de plata, porque son metales bastante escasos que en sus concentraciones son muy bajas. Entonces no es una de las que más se va a utilizar en nuestro caso, pero si de pronto existe un ejercicio en donde se encuentren que piden hallar la concentración en ppm, pues simplemente acá van a tener la formulita de cómo proceder. Recuerden, peso del soluto, peso del solvente y multiplicar por 1 millón. Vamos a seguir con la fracción molar. La fracción molar es una unidad de concentración que se suele representar con una X, y se puede representar la fracción molar de un soluto, pero también la fracción molar de un solvente. Vamos con el caso del soluto. La fracción molar de un soluto es simplemente arriba las moles del soluto, y en el denominador se suman las moles del soluto con las moles del solvente.
Cuando hay más de un soluto en un solvente, como si yo digo tengo agua con sal y con azúcar y con cualquier otra cosa, hay varios solutos, entonces habrían varias fracciones molares de varios solutos, ¿cierto? Arriba serían las moles de cada soluto y abajo las moles de todos. Del soluto tal y del solvente se suman todas las moles. Como ustedes ven, la unidad superior es moles y la inferior es moles, entonces se van a cancelar y es una unidad de concentración que no tiene dimensiones, se cancela. También existe fracción molar para el solvente. ¿Cuál es la diferencia? Arriba van las moles de solvente y abajo el denominador es el mismo, se suman las moles del soluto con las moles del solvente. Es decir, lo único que cambia es el numerador. Cuando ustedes suman este con este, fracción molar del soluto con fracción molar del solvente, es como si sumáramos estas dos fraccionarios. Como tienen los mismos denominadores, recuerden que uno lo único que hace es sumar los numeradores porque tienen el mismo denominador. Y me quedaría moles del soluto más moles del solvente sobre moles del soluto más moles del solvente, entonces daría igual a 1, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo, ya no con el azúcar en la Coca-Cola, para establecer y hacer práctica de esta unidad de concentración. Nos dice, un envase con medio litro de solución salina tiene una concentración de 20 gramos por litro. Lo que está contenido es sal y, como les digo, cuando no nos dicen absolutamente nada de quién es el solvente, asumimos que se trata de agua. Es decir, esta solución salina tiene sal, 20 gramos por cada litro de solución. Y nos están pidiendo determinar la fracción molar de la sal y la fracción molar del agua, y nos están dando la densidad de la solución salina. Es decir, nos están dando cuánta masa y cuánto volumen. Esto no es una concentración, esto es densidad, para que las empecemos a diferenciar. Entonces vamos a hacer la primera, fracción molar de la sal. Aplicando la fórmula, la sal es el soluto, debemos saber moles de soluto, entonces necesito arriba moles de NaCl y abajo la solución está formada por soluto y solvente, necesito las moles de cada uno de ellos, entonces yo necesito abajo moles de NaCl más las moles de agua de los dos, ¿sí? Y la fracción molar del agua serán, arriba solo van las moles del agua y abajo irían las moles de sal más las moles de agua. Entonces, ¿qué necesito? Necesito encontrar todas estas moles. ¿Qué me entregaron? Que la concentración de la sal en el agua es 20 gramos en un litro. Es decir, me dieron masa, me dieron volumen de la solución, y yo no puedo trabajar todavía así porque yo necesito todos los datos en moles. Entonces, ¿qué sabemos? Que hay 20 gramos de NaCl, ¿cierto? En un litro. Voy a abreviar solución como SLN de ahora en adelante. 20 gramos de sal en un litro de solución. Pero miren que a nosotros solo nos dieron medio litro o 500 mililitros de solución salina. Si en un litro hay 20 gramos de sal, en la mitad de ese litro o en 500 mililitros, pues habrá la mitad de esta sal, ¿cierto? Entonces podemos decir por 0,5 litros, esto es lo mismo que decir 500 mililitros, yo simplemente estoy haciendo la conversión de mililitros, de estos 500 mililitros a litros de una vez, se cancelan los litros,
en medio litro solo habrán 10 gramos de sal, que es algo que ya muchos observaron. Si en un litro hay 20 gramos de sal, en este medio litro solo habrán 10 gramos de sal. ¿Qué vamos a hacer? Estos 10 gramos de sal fácilmente los podemos usar para pasarlos a moles de sal. ¿Cómo? Vamos a pasarlos a moles con su peso molecular. Una mol de NaCl pesa 58,5 gramos. Obviamente hay que ir a la tabla a sumar la sal, el sodio y el cloro para llegar a ese resultado. Y cuando dividimos esto, nos da 0,17 moles de NaCl. Ya tengo esta parte y esta parte y esta parte, o sea, las moles de sal. Ahora necesito las moles de agua para poder hallar todo, es lo único que me queda faltando. Entonces, ¿cómo puedo hallar las moles de agua? Resulta que a mí me dijeron que hay 500 mililitros de solución, ¿cierto? Hay 500 mililitros de solución. Volvamos a utilizar la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Para la solución salina nos dieron un valor de 1,02 gramos por mililitro. Tengo la densidad, tengo el volumen, es 500 mililitros. Puedo hallar cuánto pesa ese medio litro de solución salina. La masa será el volumen por 1,02 gramos por mililitro. Recuerden que el volumen son 500 mililitros de solución salina, 1,02 gramos por mililitro, cancelamos los mililitros y entonces obtenemos, aquí voy a usar la calculadora, si 500 por 1,02, eso nos da 510 gramos de agua, ¿cierto? Perdón, sí, no de solución, no de agua, porque estamos hablando del peso de toda la solución, de solución. Esa solución tiene agua, pero también tiene sal. Yo tengo que tener en cuenta eso, que hay dos ahí mezclados, hay sal y hay agua, y los dos aportan más. Entonces hay 510 mililitros de solución. ¿Y está compuesto por quién? Por la masa de la sal y por la masa del agua. Esa solución está formada por los dos, y recuerden que dijimos que para la masa hay que tenerlos en cuenta tanto al soluto como al solvente. Yo ya sé que de sal solamente, ya lo encontré allí anteriormente, de sal hay 10 gramos. Entonces, si yo a 510 mililitros de solución, gramos, si yo a 510 gramos de solución le resto 10 gramos de sal o de NaCl, obtengo que hay 500 gramos de agua. ¿Por qué? Porque solamente debido a la sal ya hay 10. La solución pesa 510 gramos, pero 10 gramos son de sal, los acabamos de encontrar ahora. Dijimos que si un litro tiene 20 gramos, entonces en la mitad del litro habían 10 gramos. Si a toda la masa de la solución le quito lo que se debe a la sal, encuentro la masa debida solo al agua. Y simplemente pasamos estos 500 gramos de agua a moles de agua. Recordemos que el agua, podemos decir que una mol pesa 18 gramos, 16 del oxígeno y 2 hidrógenos. Cuando pasamos esto, nos da 27,8 moles. Entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos para hallar acá. Vamos a decir aquí, fracción molar del NaCl, moles de la sal, ya las encontramos por allá arriba, 0,17 moles
de NaCl. Abajo que va las mismas 0,17 moles de NaCl más las moles de agua que las acabamos de encontrar, que son 27,8 moles de agua. Y cuando aquí no multiplicamos por 100 lo dejamos así. Esto nos da 0,006 sin unidades. La fracción molar del agua, ¿cuál va arriba? 27,8 moles de agua. Y abajo va el mismo denominador, 0,17 moles de sal más 27,8 moles de agua. Y eso en total nos daría, haciendo acá el cálculo, sería 0,994 y ya terminaría el ejercicio. Ya encontramos la fracción molar de cada uno de ellos. Ya vamos casi finalizando las unidades de concentración. Tenemos ahora la normalidad. La normalidad es una unidad de concentración que se emplea para los ácidos, sustancias que se caracterizan por donar protones en una solución. Cuando veamos la definición de ácido y base ya va a quedar más claro el concepto. Se abrevia con una N mayúscula y se expresa como los equivalentes de un soluto en un litro de solución. ¿Qué es un equivalente de soluto? Entonces, por definición, equivalente es la cantidad en gramos de ácido que suministra una mol de iones H+ a la solución. Yo sé que con la definición no es suficientemente claro para muchos qué es un equivalente. ¿Cómo se hallan los equivalentes? Entonces vamos a recordar mejor esta reglita que es muy sencilla y es: tomamos el peso molecular del ácido, nos dan la fórmula química, simplemente sumamos ponderadamente y obtenemos el peso molecular y vamos a dividir por la cantidad de hidrógenos que hayan en la fórmula química. Esta masa que nos da es lo que es un equivalente, es decir, cada ácido, el equivalente es diferente. Vamos a hacer el ejemplo para estos tres ácidos que están aquí, aclarar dudas con este ejemplo. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, cuando uno hace el peso molecular de sumar el cloro y el hidrógeno, obtiene que son 36,59 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, si tenemos ese peso molecular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir ese 36,59 gramos, lo voy a dividir por la cantidad de hidrógenos que tiene la fórmula química. Solo hay uno. Dividimos por un hidrógeno. Nos da 36,59 gramos, nos da lo mismo. Esto es un equivalente de HCl. Para el ácido clorhídrico, un equivalente son 36,59 gramos de ácido. Para el ácido sulfúrico, que es este otro que está aquí, hagamos lo mismo. Cuando ustedes suman todo el H2SO4 van a ver que eso suma 98 gramos por cada mol. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger ese 98 gramos, vamos a mirar cuántos hidrógenos hay en la fórmula. Hay 2. Entonces voy a dividir por 2 y nos va a dar que es la mitad, ¿cierto? Porque hay que dividir por 2. Entonces cuando uno divide 98 entre 2 le da 49 gramos, es un equivalente de H2SO4. Para el ácido clorhídrico, un equivalente son 49 gramos. Para el ácido clorhídrico, un equivalente son 36 gramos. Entonces, dependiendo del ácido es la cantidad, por eso dice aquí cantidad en gramos de ácido que suministra una mol de iones H+. Vamos con el HNO3.
ustedes van a ver que pesa 63 gramos por mol. Hacemos lo mismo, 63 gramos, vemos que solo hay un hidrógeno en la fórmula, entonces 63 gramos es un equivalente de HNO3. Todos los ácidos que trabajamos, el equivalente es diferente, ¿sí? Así se hallan los equivalentes de ácido, para que lo tengan en cuenta. Posteriormente, cuando hagamos un video con ejercicios, vamos a ver cómo se utiliza. Pero entonces la unidad de normalidad básicamente lo que representa es decir en el numerador cuántos equivalentes de soluto. Esto solo aplicará para ácidos. En un litro de solución tenemos. Ya saben cómo sacar esos equivalentes. Y la última que vamos a trabajar es la molalidad. La molalidad, no confundir con la molaridad, tiene una pequeña letra de diferencia. La molalidad se expresa con una M minúscula y es moles de soluto. Recuerden que en la molaridad abajo iba un litro de solución, acá es un kilo de solvente, solo el solvente y en kilogramos. Tampoco es demasiado utilizada por nosotros, pero si la encuentran ya pueden utilizarla para realizar los ejercicios. Para no dejar el concepto anterior de normalidad ahí en el aire, entonces voy a realizar el siguiente ejercicio rápidamente. Nos dice hallar la normalidad de una solución. Recuerden que la voy a abreviar con SLN, de una solución con 2,4 gramos de HNO3 en 250 mililitros de solución. Me están diciendo que hay ácido, hay esta cantidad de ácido en este volumen y me están pidiendo la normalidad. Recordemos que normalidad es equivalentes de ácido, ¿cierto? En un litro de solución. Esa es la definición de normalidad. Ahora, para hallar los equivalentes, aunque aquí arriba ya lo hicimos, y específicamente también para ese ácido, el HNO3, si recuerdan, encontramos que un equivalente son 63 gramos. Es decir, si yo tengo 63 gramos de ácido, yo tengo un equivalente. Y ya vimos cómo se hallaba. Pero el ejercicio no tiene 63 gramos de ácido, tiene solo 2,4. Entonces, ¿cuántos equivalentes hay ahí? ¿Sí? ¿Qué tenemos en el ejercicio? Que hay 2,4 gramos de HNO3. ¿Están contenidos en cuánto? En 250 mililitros de solución. Estos gramos de ácido hay que pasarlos a equivalentes de ácido. Este volumen de solución hay que pasarlo a litros y ya. Es decir, convertir numerador, convertir denominador. Se puede hacer acá de una vez o cada uno por aparte y luego meterlos a la fórmula. Voy a hacer la primera conversión. Convertir gramos de ácido a equivalentes. Para el ácido nítrico, que ya lo tenía acá arriba, 63 gramos es un equivalente. Se cancelan los gramos. Y para el caso del volumen, pues es muy sencillo recordar que 1000 mililitros es un litro, para que se cancelen los mililitros, que va a quedar equivalentes y litro. Entonces se debe hacer ese cálculo, 2,4 por 1000 dividido 250 por 63. Tengo por acá que eso da 0,15 normal. Y esta sería la respuesta, 0,15 normal de HNO3. Esa sería la normalidad, la concentración normal del HNO3 en la solución. Y así se emplearía esta unidad de concentración para resolver los ejercicios. Ya se va a montar un taller adicional con ejercicios de soluciones donde vienen desde este tema hasta todo lo que abarca el resto del semestre. Vamos a estar enfocados en el estado líquido y después de esto vamos a hablar de ácidos y bases y de pH. Pero entonces primero abarcaremos el tema de soluciones
y aunque no todos los ejercicios se puedan realizar ya que no hemos explicado todos los temas, ya podrán empezar a trabajar los que consideren que ya tienen la capacidad de hacerlo. Con eso terminamos por el momento. Un feliz día.